Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a leer solo un verso de ese capítulo 16 y es el verso número 20. El verso número 20 dice de la manera siguiente: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Una vez más, dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Para aquellos que necesitan traducción al inglés, sintonice iRest Radio, iRest Radio como en la aplicación o iresradio.com, y ahí está la traducción al inglés de una forma simultánea. Bueno, este día quisiera, hermanos, que meditáramos en la mentalidad que tenía Jesús en cuanto al padecimiento. ¿Cómo es que el Señor pensaba en cuanto al dolor, al padecimiento? ¿Qué es lo que lo movía y cómo es que él pensaba? Hoy está en esta porción culminando su ministerio y ha de orar por ellos. En el capítulo 17 ha comenzado a hablarles de estar pegados a la vid en el capítulo, desde el capítulo 14, capítulo 15, y en este capítulo 16 les habla un poco acerca de ese tiempo, esa transición donde él tiene que irse. Pero si usted le pone un poco de atención, va a descubrir que el Señor les está dando atisbos de cómo él había hecho para mantenerse obediente al Padre, obediente al propósito de Dios. Y allí vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Pero hoy, hermanos, como dije, vamos a pensar en esto que el Señor les comunica y cómo él veía el padecimiento. Quiero hacer una aclaración, y es que el padecimiento es propio de la realidad humana y realmente es para todos. Hago esta aclaración porque el creyente, cuando comienza en la vida espiritual, llega a creer que el padecimiento no es para los creyentes, pero eso no es conforme al Evangelio. El Evangelio nos deja ver que los justos, los hombres de Dios, las mujeres de Dios también sufrieron y tuvieron momentos difíciles y tuvieron aflicciones, y fueron abrumados hasta algunos, hasta la muerte, muchos de ellos. Pero muchas de estas aflicciones, como digo, fueron padecimientos muy propios de la vida humana, como todos lo experimentamos. Digo esto también, especialmente en tiempo de COVID. Hay personas que dicen: yo soy hijo de Dios, por lo tanto yo reprendo al COVID, y entonces ellos terminan contagiándose, y cuando están en el hospital con los tubos para ayudarle a respirar porque sus pulmones ya no responden, ellos comienzan a pedirle perdón al Señor porque ellos no entendieron esto, que las enfermedades, la muerte y todo lo que conlleva esto de la vida humana aplica también para los creyentes. Habiendo dado esa aclaración, vamos aquí quizás a enfocarnos un poco más en cuanto al padecimiento por la justicia, a ese padecimiento por hacer lo correcto, a ese padecimiento que el creyente ha de experimentar por vivir de acuerdo al deseo de Dios. Estoy convencido que uno de los debates más grandes del justo es, sin lugar a dudas, el sufrimiento. Ese es uno de los debates que los justos siempre vamos a tener. El libro de Job es uno de los libros que nos presenta precisamente ese gran debate del sufrimiento del justo. Pero hoy no voy a entrar en la vida de Job, solo hago referencia
para que usted se dé cuenta que no es una tarea fácil. No es una cosa que alguien puede decir: no, hermano, mire, yo lo entiendo bien. Bueno, le costó a Job, y seguramente le ha de costar a todo creyente que después de haber honrado al Señor, después de haber hecho las cosas bien, esté recibiendo dolor, tristeza, angustia. Y eso siempre causará, tanto en el creyente como los que están observando de lejos, preguntarse, les va a causar hacerse preguntas. ¿Cómo es posible, si tanto que le ha servido al Señor fulano, y mire cómo está sufriendo? ¿Cómo es posible que alguien que ha sido tan bueno tenga que morir tan trágicamente? Y cosas por el estilo. Ahora, tenemos resuelto como creyentes que el malo pues se gana el sufrimiento, y eso como que todos lo podemos entender con facilidad, como que es algo justo que le pase algo malo al malo. Sabemos que la paga del pecado es muerte, por lo tanto hay una recompensa que tiene el que opera mal, el que obra mal. Entendemos que también la transgresión lleva intrínsecamente el castigo. Es decir, que cuando alguien peca y viola la ley de Dios, no significa que Dios va a bajar de su trono para castigarle, sino que toda ley que Dios ha establecido lleva consigo misma el castigo. Lleva de una sola vez el castigo. Si alguien viola la ley de la gravedad, por ejemplo, seguramente la imprudencia le costará muy caro. O sea, si salta del quinto piso y salta al vacío, al violar esa ley, la ley misma lleva consigo la recompensa de aquella violación. Entonces, menciono estos elementos porque creo que son pertinentes para el tema de este día. Ahora, lo que no podemos reconciliar muchas veces, como dije al principio, es el sufrimiento del justo. Eso es lo que cuesta para muchos de nosotros, especialmente para los que con fidelidad caminamos y servimos al Señor y servimos a los demás. Somos los que quizás para los que más nos cuesta entender el sufrimiento. Es como que ese es el debate. Y aunque todos participamos de esta naturaleza humana, todos participamos de la enfermedad, del duelo cuando fallece un familiar, todos participamos de esta miseria que el pecado trajo, de la pobreza, etcétera. Es decir, aunque todos participamos de esto, por ser fieles al Señor, hay un choque en nuestra teología muchas veces y decimos: ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto posible? Entonces, el padecimiento que el Señor hoy nos habla no solamente del consuelo quizás que podemos recibir nosotros, sino también del padecimiento por hacer lo correcto, lo que Dios ha ordenado, la obediencia. Y eso es lo que intento ver y que todos veamos en esta porción. Ese padecimiento por obedecer a Dios siempre tendrá recompensa. Ese padecimiento que el justo tiene por obedecer, por hacer lo que Dios quiere, siempre tendrá recompensa. Ahora, ¿qué es lo que Jesús tenía en la mente? ¿Y cómo es que Él enfrentó realmente todos estos padecimientos? Estoy hablando de que a Él le dio hambre, tuvo sueño, se cansaba, sufrió el desprecio, la traición, y lo sufrió al punto que aún sus amigos no estaban con Él cuando más lo necesitaba. De niño tuvo que ser llevado a esconderlo a Egipto, emigró a Egipto porque el rey de la región donde él nació, cuando supo que había nacido un niño, dijo: maten a todos los niños. Y entonces María y José tuvieron que huir a Egipto. Experimentó ser un inmigrante, estuvo preso injustamente,
le hicieron un juicio acelerado que en la misma noche lo juzgaron. Fue a 3 diferentes instancias, cuando en aquella época para lograr ver a los gobernantes para que ellos tomaran esos casos tomaba años, tomaba meses, y es que no años, para poder llegar, para que Pilato juzgara un asunto de esto, o para que Herodes lo viera. Podía tomar 2 años, 3 años. Al Señor lo juzgaron en una noche, 3 diferentes instancias. Un sufrimiento verdaderamente horrible y también injusto. Ahora, ¿cuál es la mentalidad de Jesús? Y cómo esto puede a nosotros animarnos hoy para seguir siendo fieles al Señor. Lo primero que encontramos en esta porción, y quizás en todo el capítulo, porque realmente todo el capítulo, este es el tema de este capítulo. El Señor, una de las cosas que tenía claras era lo temporal y lo eterno. ¿Qué es lo que Jesús tenía en su mente? Con claridad tenía lo que era temporal y lo que era eterno. Sabía aquello que valía la pena sufrirlo, porque también era temporal. Otra cosa que vemos que el Señor tenía en su mente era que comprendía también el placer y la diferencia que tenía el placer con el gozo. Y en tercer lugar, tenía la claridad de una recompensa divina. Tenía entonces claridad en cuanto a lo que es temporal y en cuanto a lo que es eterno. Él conocía la diferencia entre un placer y algo que traía gozo. Y por último, también conocía que Dios siempre recompensaba. Bueno, el Señor en este capítulo, como dije, viene hablándoles desde el capítulo 1 el Señor a sus discípulos, y les dice que estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Es algo interesante. Yo en el comentario que tengo, un comentario personal que yo he hecho del libro de Juan, esta parte la aplico a la familia también, porque el Señor aquí lo que está haciendo es como ayudándole a los discípulos para que no se asusten cuando las cosas empiecen a ir mal. Y entonces en mi comentario yo digo que todo padre responsable necesita anunciarle a sus hijos por adelantado los diferentes retos en las etapas que va a experimentar. Por ejemplo, cuando va, antes de entrar a la adolescencia, todo padre, toda mamá, todo padre responsable necesita hablar con sus hijos. Mira, te van a pasar estas cosas, no te asustes, vas a vivir esto, vas a vivir aquello otro, vas a enfrentar este reto, también esto, no solamente en los cambios hormonales, corporales, sino también en la manera como vas a percibirte tú mismo, cómo vas a percibir la vida. Entonces, cuando a un niño a los 8, 9, 10 años se le comienza a advertir, curiosamente cuando llegan a la adolescencia, casi siempre tienen una adolescencia mucho mejor que aquellos que no sabían qué es lo que les estaba pasando. Lo mismo sucede con la adolescencia, cuando son más jóvenes. Si uno les advierte lo que van a estar enfrentando, ellos son más seguros de sí mismos. Si los padres nos adelantamos y le decimos, mira, ya va a llegar el tiempo donde te vas a enamorar, te vas a casar, esto es lo que vas a experimentar, también van a llegar personas que no son adecuadas y las vas a identificar de esta manera. Obviamente que cuando uno les está diciendo eso, quizás tienen 13, 14 años. Y entonces los muchachos dicen, uy, no, guácala. Pero usted no se preocupe, sígales hablando. Porque cuando usted les habla así a sus hijos, aunque en ese momento ellos dicen, no mami, si yo no me voy a ir de la casa nunca. No papi, no digas eso, porque yo no jamás te voy a dejar. Todos sabemos que eso lo dicen porque en ese momento no solamente expresan el amor, pero también ellos no se imaginan lo que va a pasar cuando tengan 25 años, cuando lleguen a los 23, 24, 25 años. Pero bueno,
En mi comentario de ese capítulo menciono ahí que es necesario que los padres vayamos avisándoles. Y ya cuando se van a casar y estén a punto de casarse, o antes de empezar a decirle: mira, el matrimonio es así, estos son los retos comunes, mira, lo que te puede pasar es esto, lo que puede pasar es aquello, también vas a enfrentar este otro reto, en la economía vas a tener que enfrentar esto, también cuando se enojen van a enfrentar aquí y allá. Y usted les presenta lo más oscuro. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Lo vas a enfrentar así. Esos jóvenes, cuando ya están casados y enfrentan lo serio y las dificultades propias del matrimonio, lo enfrentan con naturalidad, con gallardía, con valor, con valentía. Y quizás cuando ya estén casados usted puede hablarle: mire, un día no voy a estar aquí, mi hijo, mi hija, cuando yo muera usted va a tener que tomar decisiones también sobre su propia mortalidad y tiene que hacer esto, lo otro. Y eso es precisamente lo que el Señor aquí está haciendo. El Señor le dice: miren ustedes, le dice a los discípulos, estas cosas yo les he hablado, todo esto que les estoy hablando es para que no tengan tropiezo, para que no se asusten. Los van a expulsar de las sinagogas. Y la hora viene cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Pero yo les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y entonces el Señor les está diciendo: esto es lo que va a pasar, van a tener aflicciones, tranquilos, yo estoy con ustedes. Los van a echar a la cárcel, los van a vituperar, tranquilos, sigan firmes. Pero aquí es donde viene, hermano, esta gran perspectiva. Les dice antes del verso 20, les dice: yo me voy por un poco de tiempo. Desde el verso 16 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Lo que les está diciendo es: tranquilos, es solo un poco de tiempo. Esta es la palabra que Dios tiene para ti, que estás obedeciendo, que estás luchando. No te des por vencido. Dios dice: esto es para que no tengas ninguna dificultad, para que no te sientas que Dios te olvidó. Eso solo es un poco de tiempo, un poco de tiempo. Para poder ser obediente necesitas saber que es temporal, es solo un poco de tiempo y ya veremos la manifestación de Dios en nuestra vida. Sigue siendo obediente al Señor. Es decir, el Señor tiene lo que es temporal, lo tiene bien claro. El Señor sabía que esos 30 años, esos 33 años que Él viviría en la tierra, Él le llama poco. Aleluya. Estamos oyendo, mis amados hermanos. Cualquier dolencia, aunque durara toda nuestra vida y nuestra existencia en este planeta, el Señor le llama poco. Un poco. Yo sé que muchas veces uno siente que el dolor nunca va a irse y que solo uno sufre y que nadie más lo entiende y que esto no va a terminar nunca. Y el Señor viene y dice: yo les estoy diciendo esto para que estén tranquilos, no tropiecen, para que se mantengan fieles, porque un poco de tiempo nada más, un poco. Es decir, hay algo que la claridad que el Señor tenía, lo temporal, comparado con el gozo eterno, aleluya, comparado con lo que va a pasar muy pronto, porque pronto estaremos con el Señor por la eternidad. Él dice: ustedes sean obedientes y sufran, y aunque los traten mal, ustedes sigan sufriendo, porque un poco de tiempo y me veréis, dice el Señor. Sigamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Aleluya. Hay una recompensa. Hay una recompensa para aquellos que entienden lo mismo que el Señor tenía en la mente. Nosotros, dice la Biblia, que tenemos la mente de Cristo, por lo tanto deberíamos de pensar como Él piensa. Por eso les dice en el verso 20: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se va a alegrar, y el mundo va a pensar que ellos están bien y usted está mal. Sí, porque a veces el impío prospera y el creyente se la pasa en aprietos, muchas veces en calamidades. Y el mundo dice: mire, yo sin seguir a Dios, mire, si yo tengo no sé cuántas mujeres, dice el hombre, la mujer dice: no, si esto yo me doy la gran vida y la paso muy bien, y este que solo en la iglesia pasa, mire cómo le va de mal.
Y entonces hay un gran debate en la mente del creyente. Pero para ti el Señor dice: por un poco de tiempo, porque viene tu gozo, viene tu alegría, viene lo que yo he preparado para ti. Hay una recompensa. Vuestra tristeza, dice el Señor, se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Alguien me está escuchando. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Yo cuando pienso en esto, pienso en aquellos que de repente violar los mandamientos de Dios les puede traer placer, pero no les trae gozo. No les trae gozo porque de repente la pasan bien un fin de semana, pero después tienen que lidiar con todas las consecuencias de sus locuras. De repente alguien puede tomar decisiones que le traen mucho placer pecaminoso, pero se va a enredar de tal manera que no tendrá gozo. En la Biblia vemos a José, en el Génesis, vemos a José cómo resistió el placer de la fornicación con la mujer de Potifar. Y resistió y no pecó. Pero eso lo resistió por un poco de tiempo. Y quizás estuvo afligido porque tuvo que ser echado hasta la cárcel injustamente. Pero ¿qué me dice usted del hombre que se mantuvo fiel? Porque él también sabe que todo es temporal y el Señor lo exaltó. Porque José, si bien es cierto, resistió la tentación de la esposa de Potifar, pero tuvo gozo cuando fue nombrado primer ministro en Egipto. Vea lo que le estoy explicando. No tuvo placer momentáneo. No tuvo placer momentáneo. Se resistió, fue obediente, sufrió por la justicia, sufrió y sufrió, mire qué sufrimiento, porque terminó yendo a la cárcel. Pero dígame usted, ¿qué le duró más a José? ¿El sufrimiento temporal de la cárcel? ¿Será que se compara con el gozo cuando fue nombrado primer ministro? Yo, mi amado hermano, no sé lo que usted piense, pero yo pienso que el gozo que José experimentó fue mucho mayor que toda la aflicción que vivió en la cárcel. Daniel resistió la tentación de comer la comida del rey, pero tuvo gozo cuando lo pusieron como jefe de los sátrapas. Cristo mismo resistió la tentación de convertir las piedras en pan. Uy, hermano, pero qué gozo tuvo el día de las bodas de Caná, cuando tomó agua y transformó el agua en vino. En otras palabras, resistió el hambre de aquel momento y no le obedeció al enemigo. Pero para glorificar al Señor demostró que él podía y tenía todo el dominio y el poder sobre el agua, sobre la materia, sobre los elementos. Pero no para obedecer al diablo, pero sí para glorificar al Padre. Y hubo gozo en aquel lugar. Y no solo eso, sino que no se lanzó, también resistió la tentación. No se lanzó del pináculo del templo, pero después entró al templo para santificarlo. No adoró a Satanás, porque Satanás le dijo: mira, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Pero hoy, más de 2000 años tiene de que todos los pueblos de la tierra le damos adoración al que vive por los siglos de los siglos. Entonces el Señor le está diciendo: esta es la mentalidad, esta es la manera. Aquellos que son obedientes tienen en su corazón, metido entre ceja y ceja, esta realidad:
Si voy a ser obediente, quizás sufra un poco, pero no importa, porque un poco de tiempo y luego veré la gloria de Dios. Un poco de tiempo y luego veré la restauración y voy a ver la bendición del Señor. Jesús no utilizó su poder nunca para complacer sus propios placeres, pero sí, siempre que hizo algo, lo hizo para complacer a aquel que lo había enviado. El sufrimiento de Jesús, Él sabía por qué sufrir. Hay sufrimiento, hay padecimientos que Dios quiere que tengamos por obedecerle a Él. Cuando Jesús estaba ahora a punto de entregarle las instrucciones a sus discípulos, Juan relata este capítulo 16. Y entonces les da instrucciones, dice: ustedes van a padecer a causa de la justicia, pero siempre eso es corto comparado con la bendición que les voy a dar. El dolor que el justo vive en este mundo corrompido por el pecado es algo corto. Esta es la palabra que quiero que le quede clara a todo aquel que está siendo fiel al Señor. Es algo corto, porque la recompensa es eterna. Este padecimiento, esta persecución por hacer lo correcto siempre será algo corto comparado con lo que el Señor te va a dar. La tardanza en cuanto a la vindicación del justo es corta comparado a la gloria que el Señor tiene para los suyos. Por eso Él dice: un poco de tiempo me veréis, y en otro poco de ti ya pronto yo vengo. El justo debe entender que todo sufrimiento, todo padecimiento, todo dolor que se padece por obedecer la palabra de Dios solamente es un poco de tiempo y tiene una perspectiva eterna. La vida, mis amados, termino, es corta. Los procesos son cortos. La gloria de Dios es eterna. Cuando alguien se determina a padecer por la obediencia a la palabra, lo único que va a padecer es un corto tiempo, aunque así padeciera 30 años, 40 años. Pero pronto viene una respuesta. Yo finalizo con lo siguiente. Las palabras de Jesús son: el mundo se va a alegrar, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hay un padecimiento por la santidad. Cuando te resistes a la fornicación, pronto tendrás el placer y también el gozo de tu matrimonio. Óyeme, tú que eres soltero, pronto tendrás un matrimonio sano, precioso. Cuando te resistes ante el enojo injustificado, pronto tendrás gozo. Y hablo enojo porque hay un enojo santo, bueno, correcto. El enojo no es malo. El objeto del enojo puede ser bueno o puede ser malo. Pero pronto tendrás paz en tu vida y en tu familia si aprendes a enojarte por las cosas correctas. Cuando resistes al malgasto de recursos, pronto tendrás gozo. En las crisis vas a poder cubrir las necesidades de tu familia. Porque aquel que sufre un poco, corto de tiempo, luego el Señor le bendice. Si eres un activista en tu país, si eres un activista de aquellos que respetan la vida y marchas para que se respete la vida de los no nacidos, quizás te van a criticar y te van a hablar peste de ti, pero pronto viene el gozo. Tu gozo viene en camino. Todo sufrimiento por la justicia, el gozo de Dios viene en camino para ti. Si eres un activista para el respeto del matrimonio como Dios lo diseñó, tu gozo no se tarda, dice el Señor, tu gozo no se tarda. Porque todo sufrimiento por lo justo y santo tendrá su galardón en esta vida y en la venidera.
cuando usas tu libertad para hacer el bien, serás coronado de bendiciones. Y yo sé que por vivir en un mundo roto por el pecado, quizás no comprendemos la muerte del justo, y quizás no comprendemos el sufrimiento del justo, y quizás nos cuesta entender y no comprendemos el dolor del justo. Pero Cristo tenía en mente, pero es solo por un corto tiempo, porque ya vas a entender todas las cosas. El Señor en este mismo capítulo dice: entiendan esto. Entiendan que la mujer cuando da a luz tiene dolor. Eso dice el verso 21. Porque ha llegado la hora y sufre mucho. Pero después que ha dado a luz a su niño, el dolor se olvida. Y ahora lo que tiene es gozo. También vosotros tenéis tristeza, dice el Señor. Alguien allí que está triste, dice el Señor, pero vuestra tristeza se va a volver en gozo, porque yo volveré otra vez y te gozarás para siempre, y nadie os quitará vuestro gozo, dice el Señor. Quizás hay personas que hoy están de duelo y el Señor está ahí con ellos, pero el Señor dice: viene el momento, porque esto solo va a ser un tiempo corto. Viene el momento de tu gozo, viene el momento de tu gozo. Aunque has estado de duelo y aunque has llorado por las noches, viene el tiempo de tu gozo. La tristeza se convertirá en gozo. Viene el tiempo donde serás coronado de alegría. Y el Señor dice: yo me voy por un tiempo, por un corto tiempo, pero vuelvo y les voy a dar un gozo que nadie se los va a quitar. Les voy a llenar de alegría, les voy a vestir con manto de alegría, y voy a enjugar toda lágrima, y vuestro gozo será perpetuo. Cuando pones esto en tu mente, el Señor fue fiel, fue obediente y aprendió la obediencia, porque Él sabía que esto, todo vituperio, es temporal. El gozo es eterno. Este es el evangelio de Jesucristo.